Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sarguini para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez Gracias más por la con invitación. nosotros. Bueno, hablábamos en el primer bloque que ayer se conoció la inflación del mes de junio, el 3,7%, la más alta de los últimos 25 meses. ¿Atribuís la responsabilidad de este mal resultado a la gestión económica, o también crees que algo de esto tiene que ver, ¿no?, con el cambio de las condiciones internacionales que le ha dado un golpe importante, ¿no?, a la economía argentina? Sin duda, las condiciones internacionales cambiaron y cambiaron para peor para la Argentina. Cambiaron para peor para todos los países emergentes. La pregunta es por qué a nosotros nos pegó mucho más, y ahí es donde empiezan a jugar las propias responsabilidades de la política económica. Yo creo que lo que se ha llamado la corrida cambiaria es más que una corrida cambiaria, es una huida o una fuga en realidad de los activos argentinos, porque también de los propios títulos hasta en dólares. O sea, sí, hay que decir, y esto, ¿no?, esto es la muestra de un gobierno que heredó una situación muy compleja, pero que después de 2 años y medio no solo no la ha podido resolver, sino que en algunos casos la ha empeorado, como en el caso externo, ¿no? ¿Cuáles son las principales falencias, ¿no?, que ves en la gestión económica que por ahí relacionás, ¿no?, con esta crisis que hubo en estas últimas semanas? Yo creo que todo empieza a partir de un muy mal diagnóstico y de un voluntarismo apoyado en ese diagnóstico equivocado. Yo creo que el gobierno creyó que el hecho de ser un gobierno pro mercado después de un gobierno tan intervencionista como el anterior, eso solo resolvía la mitad de los problemas, no dimensionó y el problema que heredaba o pecó de ingenuidad y de voluntarismo y fue convirtiendo lo que parecía un camino gradual hacia la solución de un problema, una postergación de los problemas y una agudización de los problemas. Recibió déficit gemelo, fiscal y externo elevados y los empeoró. Y recibió un nivel de inflación elevado y la empeoró. Y esto es error de la política económica y de la capacidad de un gobierno para generar las condiciones políticas que podría llevarle a los acuerdos que le permitían hacer los cambios. El gobierno creyó que podía solo y eligió un mal camino. Bueno, por ejemplo, no señalás el problema del déficit fiscal. Ahí el gobierno se ha comprometido, ¿no?, con el Fondo Monetario a alcanzar, ¿no?, un déficit primario del 1,3% del PBI el año que viene. Un objetivo que parece ambicioso, al mismo tiempo también parece que es hacia donde tenemos que ir. ¿Coincidís, digamos, con esta decisión, con este componente del acuerdo con el fondo? Nadie puede sostener desde un lugar profesional y con seriedad que un país se puede mantener con un nivel de déficit elevado durante mucho tiempo, porque lo financia con emisión monetaria como hizo el anterior, o lo financia con deuda como hizo esto, y ninguna de las dos cosas son sostenibles en el tiempo. Ahora, caer en una meta tan ambiciosa, en un tiempo tan corto, después de haber perdido tanto tiempo, genera una complejidad adicional que el gobierno no hubiese tenido si hubiese hincado el diente a este tema en el inicio de la gestión. Podemos hacer muchos análisis. Ahora, el gobierno va a terminar cumpliendo con las metas a las que se ha comprometido con el fondo, independientemente de que tanto el fondo como el gobierno han dicho, este no es un compromiso con el fondo, este es nuestro proyecto económico para el periodo que nos queda de gobierno. Esta es nuestra propuesta, este es nuestro plan. Bueno, cumpliendo con este plan, el gobierno va a terminar sus 4 años de gestión con un nivel de PBI per cápita o de ingreso por habitante más bajo que el que tomó. En el mejor de los casos, igual. Es difícil, ¿no?, de evitar, dada la situación, ¿no?, que tenía la economía. No, bueno, pero después de 4 años de gobierno, con la expectativa que generó, uno podía no exigirle que resuelva todo y en poco tiempo, pero sí que fuera mejorando la situación recibida. Va a terminar con un nivel de PBI por habitante en ingreso per cápita más bajo que el que tomó, con un nivel de pobreza, en el mejor de los casos, igual o peor que el que tomó, con 100.000 o más millones de dólares de deuda
que la que tomó. Entonces, ¿qué resultado se puede mostrar después de 4 años que no sea el fracaso de la política económica? Porque decíamos en el bloque anterior que quizás esto sea consecuencia de haber destapado algunas ollas, ¿no? En especial el tema de las tarifas de servicios públicos, estuvieron durante muchos años congeladas, y claro, cuando vos tenés tarifazo del 500, 600 o 3000%, bueno, todo lo que pasó después es inevitable de alguna manera, ¿no? No, yo creo que muchas de las cosas que hoy nos están pasando podrían haberse evitado o por lo menos podrían haber sido menos costosas. Yo insisto, me queda muy claro, yo fui muy crítico del gobierno anterior y me queda muy claro la herencia que este gobierno recibió. Por momentos me parece que el que no la tenía tan claro era el propio gobierno. Nosotros nos pasamos los 2 primeros años de este gobierno ocultando realidades inocultables. Si en el gobierno anterior los déficits gemelos y el atraso cambiario eran un problema y precisamente eran la base de los errores económicos del gobierno que se iba, ¿por qué durante los 2 primeros años de este gobierno los déficits gemelos y el atraso cambiario habían dejado de ser un problema a resolver? Bueno, porque se eligió el atajo de la deuda y se fue postergando las soluciones y cuando... Se trazó Jorge, se trazó un sendero, ¿no?, de reducción del déficit fiscal en esos primeros años. Por ahí no era suficientemente agresivo, ¿no?, o atrevido, pero el diagnóstico, por lo menos en ese aspecto, en ese área, daba la impresión de que existía, de que era acertado, ¿no? Yo creo que no, porque recién vos señalabas la reducción de los déficits producto o de los subsidios producto del aumento de tarifas que implicaba, bueno, un cambio en los precios relativos que naturalmente habían tenido la distorsión que implicó el congelamiento de las tarifas durante tanto tiempo. Ahora, si se aumentaron las tarifas para disminuir los subsidios y el déficit no bajó, es porque el gobierno equivocó y gastó en otros lados y gastó mal. Porque ahora estamos hablando de que va a haber un ajuste en el gasto político por el sobredimensionamiento del Estado. ¿Quién fue el que lo sobredimensionó? ¿Quién llevó a esta cantidad de ministerios, a esta cantidad de estructuras? Este gobierno, en realidad, creo, insisto, y yo quiero que al gobierno le vaya bien porque quiero que al país le vaya bien. ¿No? Lo digo despojado de toda especulación de orden político. Jorge, ahora, no puedo defender una política económica, insisto, que después de 2 años y medio no trajo una sola solución. La otra discusión coyuntural, hablabas del gasto, es subir los ingresos. Hay una discusión interna en Cambiemos sobre las retenciones. ¿Vos estarías de acuerdo con subir las retenciones? Yo creo que todo análisis de las medidas de a una puede llevarnos a confusión. Hay que poner el menú sobre la mesa, hay que ver cuáles son las alternativas por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos y hay que hacer aquellas que tengan el menor costo social y que tengan el menor impacto productivo posible porque entramos en una recesión que cuanto menos está garantizada de aquí a fin de año. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace tanto en materia de gasto como en materia de impuestos. Acá lo único que se puede hacer cuando no queremos que siga haciendo el ajuste el mercado, que lo está haciendo, sin duda lo está haciendo. Si la devaluación fue del 60, justamente nos queda un minuto, Jorge. ¿Qué se puede hacer para evitar que el ajuste que está aplicando el mercado sea tan virulento? Bueno, hay que direccionar la política económica para ir yendo hacia los puntos de equilibrio, manejando uno desde el gobierno o desde un acuerdo del gobierno y de la oposición que esté dispuesta a hacerlo, manejando la distribución de los costos de ese ajuste. ¿Ves como algo central un acuerdo con la oposición, Jorge? Pero no tengo ninguna duda y la reclamo desde el primer día. Yo creo que un gobierno de minorías con una visión que no entiende que el diálogo con el que piensa distinto es la forma de encontrar los puntos de acuerdo para gobernar, es un gobierno que no entiende la lógica del funcionamiento del sistema democrático. No tengo ninguna duda de que es necesario un acuerdo y no tengo ninguna duda que hay una oposición que está dispuesta a ir a un acuerdo, naturalmente planteando sus diferencias y sus necesidades. Muchas gracias, Jorge. El análisis del economista Jorge Zarghini sobre la compleja situación que está atravesando la economía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.